Señor. Gracias, Señor. Este día, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes, Padre Santo, Señor, y me guíes, Señor, a llevar tu palabra, Señor, tu mensaje que tienes para tu pueblo, Señor. Que me uses, Padre Santo, Señor, en esta tarde, Señor, que sea tu palabra, Señor, que salga de mis labios, Señor, que no entre palabra vana, Señor, ni palabra humana, Señor, más que sea dirigido, Señor, mis labios, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, Señor. Tienes algo, Señor, para tu pueblo, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Tú quieres, Señor, llevarnos, Señor, a cosas grandes, Señor. Nos quieres enseñar, Padre Santo, cosas nuevas, Señor, y en esta noche, Señor, Padre Santo, yo te pido, Señor, que nos guíes, que prepare los corazones, Señor, como tierra fértil que nos has llamado a ser, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que en este momento todo pensamiento, Señor, que no es de ti, Señor, Padre Santo, que no te edifica, Señor, es echado fuera, Padre Santo, y empezamos a poner la paz de una vez, Señor, Padre Santo, la calma, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones primeramente, Señor, para que puedas, Señor, entrar tu palabra, Señor, y producir, Señor, un fruto, Padre Santo, Señor, al 1000 por 1, Padre Santo, Señor, que tu palabra, Señor, entre, Señor, en nuestros corazones y la pongamos en práctica, Señor, para que tú cambies, Señor, algo, Señor, dentro de nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Señor, bendice a aquellos que van a escuchar tu palabra, que están aquí hoy o por medio de las redes sociales, Padre Santo. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por ser fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches tengan en esta tarde, esta noche. Pueden sentarse, tomen asiento. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Hoy gracias, Señor, por ser bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre Santo. ¿Cómo estamos hoy en esta noche? Mirados. Gracias, amén, gloria a Dios. Pero la otra dígalo como que sí, lo cree, dijo el pastor. Así que todos, de una vez, otra vez. ¿Cómo estamos hoy en esta noche? Amén, gloria a Dios. Ahora vinieron más para que me ponga más nervioso. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice el hermano, si quiere me voy, dice el hermano, para que no esté tan nervioso. Bueno, quiero empezar con unos versículos de la Biblia que el Señor ha puesto en mi corazón las últimas semanas y que se encuentran en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, si pueden ir ahí. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Cuando estén ahí, digan un fuerte amén, por favor. Amén, ya estamos ahí. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en toda cosa que emprendas. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Póngale el dedo ahí que vamos a estar regresando a estos versículos. Vamos a estar leyendo, regresando. Vamos a leer otros más, quizás más adelante, pero este lo quiero usar como el base de mensaje que traigo hoy. Y el título del mensaje que el Señor me puso es: esfuérzate y sé valiente en el propósito de Dios. Amén. Y quiero recapitular un poco de lo que se nos ha estado enseñando durante las últimas semanas. Quizás voy a hablar un poquito más de los últimos mensajes. Y se nos ha estado hablando bastante sobre el caminar en el propósito perfecto que Dios ha puesto en nuestras vidas.
desde antes que fuéramos concebidos por nuestros padres. Amén. Y, y muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente de que o palabras, mentiras del enemigo, que fuimos un accidente, que quizás no fuimos planeados, que quizás no fuimos deseados. Y voy a ser sincero, y quizás esto va a sonar un poco controversial, pero eso tiene un poco de verdad, de que no fuimos planeados. ¿A qué me refiero con eso? No fuimos planeados quizás por nuestros padres, porque vamos a ser sinceros, la mayoría de nosotros no planeamos a nuestros hijos. Y espéreme a que le explique que aclarezca lo que quiero decir. Nuestros hijos quizás o nosotros mismos no fuimos planeados, pero eso no significa que no fuimos deseados. Amén. ¿A qué me refiero con ser planeados? Si quizás a lo mejor usted y a lo mejor mi esposa y yo fuimos los únicos que no tuvimos un tiempo que nosotros dijimos, ok, en los siguientes 2 años o en el siguiente año yo quiero tener un hijo, y a los 3, 4 años yo quiero tener otro. La mayoría de los latinos no planeamos así. Amén. Pero eso no se refiere a que nuestros hijos no han sido deseados. En nuestro corazón siempre ha habido el anhelo y el deseo de haber tenido hijos. Eso es a lo que me refiero. Pero cuando la gente o el enemigo viene y quiere plantar una idea en ti de que no fuiste planeado, esa es una gran mentira. Porque quizás no fuimos planeados por nuestros padres, pero la palabra del Señor dice que fuimos planeados antes del principio del mundo. Amén. Quizás nuestros padres no nos planearon, pero Dios sí tenía un plan para nuestras vidas antes de que fuéramos concebidos. Eso es a lo que me refiero. Amén. Clarificando eso, quizás por nuestros padres no fuimos planeados, pero por el Dios Todopoderoso sí fuimos planeados. Amén. De antemano, inclusive antes que fuéramos concebidos por nuestros padres, fuimos planeados por el Señor con un propósito eterno en el reino de Dios. Amén. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que me llegó bastante a mí en los últimos días, y que es difícil, mire, cuando a uno le toca predicar, ya cuando todos sacaron todo lo bueno y le dejan a uno ya los últimos ya nomás, pero es donde uno se esfuerza un poquito más, y voy a tocar ese punto más adelante. Pero fíjese que hasta Naomi trajo un buen tema, y le voy a tener que robar un poquito al mensaje de Naomi porque estuvo muy, muy bueno. Amén. Ella hablaba de rompiendo los límites, de esforzarse, de hacer cosas que antes no nos animábamos a hacer, quizá por pena, por no sentirnos capaces, por pensar que no somos suficientemente para hacer esto o aquello, o que quizás no tenemos el talento suficiente para hacer algo. Esa es una de las cosas que nos ha hablado el Señor durante las últimas semanas. Y la otra cosa, y que esto se habló la semana pasada, es de los miedos. De los miedos, que muchas veces el miedo nos detiene a hacer cosas, a superarnos, a crecer. Amén. Entonces, por eso el Señor me ponía estos mensajes. Son unas palabras muy, muy fuertes, con una expectativa grandes, muy direccionales, cuando Dios le dice a Moisés: esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué sabemos que son importantes? No me di la tarea de explicarme cuántas veces el Señor dice durante la palabra, y creo que son varias veces, creo que si no estoy equivocado son como 150 o algo así, que dice que nos manda por medio de su palabra a esforzarnos y a ser valientes. Algo así lo había estudiado hace tiempo, y creo que más o menos por ahí andan las cifras. Pero entonces quiere decir, es muy importante el esforzarse y ser valiente. Pero cuando en un párrafo muy pequeño te dice esfuérzate y sé valiente 3 veces, yo creo que el Señor nos está hablando algo muy importante ahí, y es ok, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Yo creo que el Señor está, ok, aquí hay algo muy importante y enriquecido. Amén. Y ahí es donde yo quiero basar un poco mi mensaje. La primera parte es de que muchas veces nosotros no queremos esforzarnos. No queremos esforzarnos, y queremos que la respuesta de Dios sea rápida, que la respuesta de Dios sea instantánea,
y que el resultado lo veamos rápido. Como decía la vez pasada el pastor, hemos entrado en un negocio ahí, no juntos, bueno, juntos, pero no revueltos, dice la canción, pero y él se va a saber un poco lo que yo quiero decir ahorita, que muchas veces nosotros compramos ciertas cosas para revenderlas, para sacar un poco de sustento ahí, y uno la compra pensando, esto lo voy a hacer rápido, lo voy a vender y aquí voy a sacar un buen dinero, y uno postea y no le mandan nada. Y le postean, o cuando le mandan una oferta mucho más barata de lo que uno pagó. Entonces dice, ¿y dónde está? Pero si uno se desespera, que puede caer uno en desesperación hablando en este tema, pues quizás se desanime y deja de hacer lo que uno emprendió. Y muchas veces los emprendimientos grandes empiezan con un emprendimiento pequeño, amén. Pero ¿a dónde quería llegar con esto? De que muchas veces cuando estamos en un proceso muy grande, empezamos a cuestionar al Señor en vez de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta prueba, de este proceso? Muchas veces entramos en una queja, y en vez de aprender nos estamos apartando del propósito del Señor porque no estamos alineados en el propósito del Señor. Y voy a entrar un poquito más adelante sobre este tema. Solo quiero hacer unos puntos de lo que voy a hablar más adelante. Pero la primera cosa que quiero decir, que cuando dice aquí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que le juré a sus padres que les daría a ellos. Que la primera cosa que yo puedo rescatar de ahí es que Dios nos habla con un propósito. Nos habla y nos manda a hacer algo, pero cuando Él nos manda a hacer algo, nosotros no vamos a escuchar ese propósito o a esa encomienda que Dios nos da si nosotros no tenemos nuestros oídos inclinados al Señor. Aquellos que tenemos hijos, muchas veces nuestros hijos están viendo la tele o simplemente no están haciendo nada. No están haciendo nada y uno les dice, hey, ve a hacer esto. ¿Qué? Que vayas a hacer aquello. Como que no le habla a nadie. Y muchas veces nos frustramos, pero nosotros trabajamos de la misma forma con Dios. Dios nos dice, mira, te estoy mandando a hacer esto. Y nosotros quizás le hablo al de atrás, y aunque sea que atrás no haya nadie, pero empezamos no estamos muchas veces listos, o nuestro oído muchas veces no está inclinado a escuchar la palabra del Señor. Y no estoy diciendo a la palabra del Señor de aquí que se habla los domingos, que es muy, muy buena, la que se habla los viernes, o la que hablamos muchas veces los martes, los caballeros, pero estoy hablando de la palabra que viene direccionalmente de Dios. Y si nosotros no tenemos nuestro oído inclinado al Dios, no vamos a escuchar la orden que nos está haciendo Dios que vayamos a hacer, o no vamos a escuchar la encomienda que Dios tiene para nosotros. Otro punto que quiero rescatar de ahí, que dice, tú darás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres. Otro punto que quiero tocar ahí es de que cuando el Señor nos manda a hacer algo, no siempre va a ser para nosotros. No siempre va a ser para que nosotros seamos más prósperos, porque si el Señor ya te está mandando a hacer algo, yo creo que Él ya nos ha hecho prósperos y quiere que ayudemos a otras personas también sean prósperas. Amén. Tenemos que entender algo, y la vez pasada lo toqué, que cuando estamos aquí en trabajando para el Señor y estamos en el propósito del Señor, estamos trabajando para los demás. Jesús dijo que venimos a ser servientes y no venimos a ser servidos, sino a servir. Amén. Y a eso me refiero cuando le dice aquí, es que tú vas a entregar la tierra que yo juré a sus padres. No se está diciendo, te voy a dar la tierra, está diciendo, la vas a dar. Amén. Y entramos en esto de que venimos a servir, no a ser servidos. Eso es uno de los puntos que quiero que entendamos de este pequeño parte de 3 versículos que están muy enriquecidos. Entonces, primero,
saber que el Señor nos está hablando. 2, que el Señor nos manda a servir a otros. Y la tercera es, dice al principio, al principio dice, esfuérzate. Y allí es donde muchos estamos fallando. ¿A qué me refiero en eso? De que estamos fallando porque nosotros queremos ver cosas nuevas en nuestras vidas, queremos experimentar cosas nuevas, queremos crecer, pero no nos queremos esforzar. ¿A qué me refiero a eso? Porque muchos podamos decir, mira, pues yo ya oro todos los días en la mañana, oro a la hora de mis alimentos, antes de dormir me voy y oro otra vez, y yo no veo que haya crecido espiritualmente. Pero muchas veces necesitamos, si oramos 15 minutos en la mañana, quizás tenemos que orar 20, 30 minutos. El hermano Giovanni hablaba de esto la vez pasada cuando él le dieron tiempo, y es esforzarse, es ir más allá. Cuando Jehová le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces, le estaba diciendo, lo que tú hiciste cuando venías caminando con Moisés era bueno, pero eso ya no te va a ser suficiente. Hoy tienes que hacer más de lo que hacías, porque Josué pasó de ser, por decir, el ayudante de Moisés, pasó a ser la cabeza de Israel. Pasó a ser el líder. Ya no era más la segunda mano, ya no era más el ayudante, pero ahora él era el que era responsable de ir al frente. Entonces lo que le dice, lo que hacías antes era bueno, pero ya no te va a servir. Hoy tienes que hacer más, porque ya no es de ayudarle a Moisés a dirigir al pueblo o a mi pueblo. Hoy te toca a ti dirigir tu pueblo. Hoy lo que aprendiste de Moisés lo tienes que aplicar. Hoy lo que te enseñó Moisés y lo que mirabas hacer Moisés, hoy te toca hacerlo a ti. Ya no hay aquella de que, ok, bueno, Moisés los va a controlar, Moisés los va a dirigir. No, hoy le toca a él ir delante de Dios y hablar al pueblo de Dios. Ya no es más ser el ayudante. Hoy es, como decía el pastor, es el actor principal del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Amén. Ya no es el coactor, hoy es el actor principal sobre la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Amén. Y cuando viene eso, ¿por qué mucha gente le tiene miedo a eso? ¿O por qué mucha gente le huye? Porque al decirte, ahora tú eres el encargado, ahora tú eres el actor principal, requiere más esfuerzo, requiere más energía, requiere dormir menos, requiere trabajar más, requiere descansar menos. Y no, todos queremos descansar más, vamos a ser honestos, nadie quiere trabajar menos, digo, descansar menos y trabajar más. Entonces requiere más esfuerzo, requiere más energía, requiere más quizás pérdida de sueño, ya requiere perder un poco tu tiempo propio y entregar tu tiempo al servicio de los demás. Amén. Pero pero tenemos que recordar lo que dice en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando el Señor dice, mira, te voy a mandar a hacer esto. Y uno empieza a decir, pero yo quizás no estoy capacitado para hacer esto o para hacer aquello. Y te dicen, hoy vas a tener que llevar la palabra. Bueno, cuando te toca llevar la palabra, te toca aprender a estudiar, te toca a dejar los memes que el pastor te manda, hacerlos a un lado y empezar a leer la palabra y a estudiar. Es que se la tengo que regresar de vez en cuando. Y entonces te toca hacer un lado del tiempo, aquello que te gusta, aquello que entretiene. Te toca hacerlo a un lado para poder estudiar la palabra del Señor, que aunque ya lo hacías, pero ya no es suficiente simplemente
leer la palabra para uno nada más y llenarse y pulirse, llenarse del Espíritu Santo, a que hoy tienes la responsabilidad de dar una palabra a aquellas personas que vienen con una expectativa de escuchar una palabra del Señor. Porque estoy seguro que los que venimos los viernes, los domingos, venimos con una expectativa de escuchar una palabra direccional del Señor. Amén. No venimos simplemente porque no teníamos nada que hacer, porque bueno, no tenía nada que hacer en la casa y la película que van a pasar ya la miré. No, venimos con una expectativa de recibir una palabra direccional del Señor. Y si uno que trae la palabra entiende esto, entonces nos tenemos que poner a estudiar para traer la palabra del Señor a aquellos pueblos que vienen con el sentimiento de recibir una palabra direccional. Amén. Y eso es a lo que me refiero, de que esforzarse un poco más, que ya lo que haces regular ya no te sirve. Amén. Tienes que esforzarse, darla, como dicen muy popular, dar la extra milla. Amén. La segunda parte o la tercera parte es muy importante, porque dice: esfuérzate y sé valiente. Y al ser valiente va muy pegado con el forzarse. Y muchas veces malentendemos el significado de ser valientes. Cuando hablamos de ser valientes, no significa que no hay temor o la ausencia de temor. Eso no significa. Significa que a pesar de aquellos miedos que nosotros podamos tener, vamos a ir adelante. Amén. Porque dice en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Y esto me gustaba, la enseñanza del pastor de la semana pasada, porque es muy verdadero. Cuando nosotros tenemos miedo, dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de crecer. El temor, como decía el pastor, te puede paralizar, y hay muchos tipos de parálisis. Existe el parálisis físico, donde físicamente no te puedes mover, pero también existe la parálisis emocional, donde muchas veces has sido tan lastimado que, que ya no sientes muchas veces, o pierdes aquella sensibilidad de sentir las emociones de los que están alrededor, o inclusive tus propias emociones. ¿Y a qué me refiero? Está una parte que dice que en los últimos tiempos los corazones de la gente se enfriarán. Y yo creo que a eso se refiere cuando dice que vas a tener tienes una parálisis emocional, donde ya eres indiferente cuando una persona, aunque está a un lado de ti, está sufriendo, está pasando por un momento difícil. Tú puedes decir: bueno, todos pasamos por tiempos duros. En vez de tener aquella empatía y tratar de sentir lo que está pasando a esa familia o ese hermano o esa hermana, no, somos indiferentes. Pero todavía hay otra parálisis todavía más peligrosa, y es la parálisis espiritual, donde hemos dejado de crecer espiritualmente, donde hemos dejado de tener aquella hambre por recibir una palabra del Señor, donde muchas veces dejamos de congregarnos, quizás dejamos de leer la palabra, dejamos de hacer muchas cosas, y no tenemos la valentía de, de por miedo de de la responsabilidad, por miedo de sentirse inseguros de que no estamos capacitados para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Es, es un, es algo muy peligroso el miedo espiritual, porque el miedo espiritual te paraliza, y cuando tú estás paralizado espiritualmente, te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Te afecta en lo personal, te afecta quizás en tu matrimonio, cuando ya desde tu corazón ya no siente el orar por tu esposa, por tu esposo, o por tus hijos,
y también te afecta en lo laboral. Cuando tú estás paralizado en lo laboral, dejas de crecer, dejas de aprender, y hemos sido diseñados para aprender continuamente, amén. Hemos sido diseñados para seguir creciendo, para que cada vez vayamos en una, como dice, en un nivel de gloria cada vez más grande, por parafasear el versículo de la Biblia. O sea que estamos diseñados para estar en un crecimiento continuo, y cuando entramos en un parálisis espiritual o emocional o laboral, de como ustedes los quieran poner, dejamos de hacer todas estas grandes cosas que hemos sido diseñados para alcanzar y para desarrollar. Amén. Ah, Poniéndome yo, por ejemplo, un compañero del trabajo un día me hizo una pregunta y me dijo, dice, usted sí es muy valiente, dice, usted sí es muy aventado. Y le decía, ¿por qué? Me dice, usted dejó su trabajo donde tenía más de 10 años, le hace, para venirse a trabajar aquí. Le hace, yo lo pensé mucho tiempo, le hace, antes de entrar a trabajar, que casi entramos a la misma vez. Y dice, ¿cómo fue que usted se avientó así a dejar su trabajo de 11 años y entrar a trabajar aquí? Le dice, ¿qué le garantizaba usted que le iba a gustar el trabajo, o que se iba a llevar bien con los demás, o que el jefe iba a estar a gusto con su trabajo? Le digo, nada me lo garantizaba, le digo, pero si yo hubiera tenido miedo de salir a cosas diferentes, no hubiera podido recibir un trabajo mejor como el que tengo hoy, no recibiría unos mejores beneficios de los que tengo hoy, un salario mejor que el que tenía antes, no lo hubiera recibido. Y muchas veces así estamos, o sea, no solamente en lo laboral, pero en lo espiritual. Muchas veces no crecemos porque no nos decidimos a hacer a un lado el miedo, o atravesar el miedo, más que todo, porque los miedos siempre van a estar ahí. Amén. Siempre el enemigo va a querer venir, llegar y poner miedos enfrente de ti. Lo miramos desde el principio, cuando me gusta bastante esta analogía que escuché estos días, que el miedo siempre ha estado desde los principios. Y cuando el gigante que se enfrenta a Goliat, ¿qué fue lo primero que hizo con el pueblo de Israel? No mató a nadie. Lo que hizo es que con palabras los tenía a todos amedrentados, a todos los tenía asustados, inclusive Saúl, que era el rey de Israel, tenía miedo. Amén. Y cuando llega David, lleno del Espíritu de Dios, viene y le dice, yo no te tengo miedo. Básicamente lo que está diciendo, el miedo no existe en mí, porque el Señor no me ha dado espíritu de miedo. Amén. Sé que eso está en el Nuevo Testamento, pero desde el principio, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy a estar contigo. Dice, y David se comía la palabra del Señor. David conocía al Señor, dice que caminaba conforme el corazón de Jehová, y él sabía que no podía tener miedo, porque el Señor había prometido estar con él. Amén. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta a nosotros, de entender de quién es el que va con nosotros. No entender a qué gigante estamos enfrentando, pero saber quién es el que está al lado de nosotros. Y si nosotros hacemos más grande al gigante, hacemos más pequeño al que está a un lado de nosotros. Amén. Y nos hace falta entender que nuestro Dios es más grande de nuestros problemas y nuestros gigantes que están enfrente de nosotros. Cuando iba a decir, usted siempre habla de su familia, ¿verdad? No puedo hablar de la familia de los demás porque pues se pueden enojar. Pero cuando Irma estaba embarazada de Natalia, y ya les he contado de que la primera cita del doctor le ofreció tener básicamente como única opción el aborto, fue lo que le ofrecía a ella. Y ella dijo, no, yo quiero tener este bebé. Me recuerdo algo que le dijo su doctor, el de los riñones. Le dice, ¿tú qué quieres hacer? Y le dice Irma, yo quiero tener a esta bebé. Y le dijo, mira, esto es lo que implica hacer diálisis todos los días. Ya no va a ser 3 días a la semana, va a ser diálisis 6 días a la semana. Ya no va a ser 4 horas, va a ser 6 horas de diálisis. Eso significa que va a consumir básicamente
todo el tiempo que vas a estar en diálisis, este tratamiento te va a consumir todo tu tiempo. Tú estás dispuesta a hacer el sacrificio. Y ella se llenó de valor de la promesa del Señor y dijo, sí, yo estoy dispuesto a hacer eso. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Amén. Muchas veces nos vamos por la fácil. La fácil que hubiera sido tener un aborto y sigue con su vida lo más normal posible en ese tiempo. Pero creemos lo que nos ha mandado al Señor a hacer. Amén. No somos nadie para recortar la vida de una persona, sea o que no haya nacido esta persona, pero para ella requirió no solamente esforzarse, pero también ser muy valiente, porque en medio de ese esfuerzo su vida corría también peligro. Amén. Ya no era nada más si se salvaba la bebé, sino que era también su vida de ella estaba expuesta. Pero cuando te tomas de las promesas del Señor y reconocemos, como te decía hace unos segundos atrás, quién es el que está contigo y no es el que está en contra de ti, las cosas son un poco más fáciles, las cosas son más posibles, no porque lo que tú puedas hacer o lo que puedas dejar de hacer, sino porque aquel que te llamó y prometió estar contigo. Amén. Y otra de las cosas que nos lleva a ser valientes es enfrentar todas aquellas cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer. Amén. Hay muchas cosas y hay unas cosas que quisiera hablar, pero no, yo creo que todavía no es tiempo de que yo hable estas cosas y el pastor sabe a lo que me refiero. No son cosas malas, no crea que son cosas pero va a llegar en un tiempo, como decía el pastor, que quizás tú vas a hablar de esto. Pero hay cosas que nosotros nos paralizan. Hay mentiras del diablo que quiere robar tu paz, que quiere robar tu crecimiento, que quiere robarte tus bendiciones que inclusive tú ya hayas podido recibir, te las quiere robar porque no quiere que haya paz en ti, porque cuando sabe que la paz de Dios entra en ti, es muy difícil que el enemigo venga a robar tu paz. Y el enemigo va a tratar de todas formas de robar esa paz que el Señor te ha dado. Amén. Tenemos que cuidar todo lo que ha sido dado por el Señor. Tenemos que atesorarlo y cuidarlo para que el enemigo no venga a robar eso. Porque muchas veces entramos en confianza de lo que ya se nos ha sido dado y lo tomamos como ya un hecho de que esto ya es mío y nadie me lo puede quitar. El enemigo siempre va a estar queriendo robar lo que el Señor ha puesto dentro de ti, en tu familia, en tu corazón y las promesas que Él ya han sido dadas por ti, te las va a querer robar. Amén. Una de las cosas que también muchas veces tenemos miedo, y esto nos pasa yo creo que a todos, es el miedo a no sentirse dignos del propósito de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que a todos los que estamos aquí el Señor nos ha dado una palabra, una promesa, un propósito, y muchas veces hemos caminado en ese propósito por mucho tiempo y por X o Y razón nos desviamos de ese propósito, le fallamos al Señor y pensamos, como nos hemos retirado mucho tiempo del Señor, de sus caminos, aunque estemos dentro de la iglesia, también le pasa a los que están dentro de la iglesia de que se pueden perder por falta de buscar su palabra, porque si nos regresamos otra vez, dice en el libro de la ley meditarás de día y de noche, no se apartará de tu boca, no te apartarás ni a izquierda ni a derecha. Y muchas veces cometemos ese error por entrar en comodidad, por entrar en pereza espiritual y no buscamos de su palabra, no buscamos de su rostro, no escudriñamos su palabra y empezamos a retirarnos poco a poco de los caminos del Señor. Y cuando menos pensamos, estamos ya bien retirados de la sensibilidad a la palabra del Señor. Y reconocemos, llegamos al punto de nuestra vida donde reconocemos de que hemos estado fuera del propósito del Señor y el enemigo viene y pone esas verdades a medias
de que le hemos fallado al Señor y ya no somos dignos. Y pensamos de que el Señor ya nos ha desechado. Y aquí es donde ya voy a terminar con esta palabra. Pero esto me lo ponía el Señor en mi corazón y lo comenté un poco el martes. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dicen que el camino que ellos tenían que caminar era entre 300 a 400 kilómetros, que era un viaje a pie que no tendría que tardar más de 2 semanas. Y por medio de la queja del pueblo, ese tiempo se empezó a estirar, se empezó a hacer grande, se empezó a hacer más tardado, a tanto que pasaron 40 años para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y yo les decía el martes, durante esos 40 años, el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto porque era el pueblo escogido por Dios, no dejaron de ser el pueblo escogido por Dios. Lo único que pasó de que las bendiciones se fueron retrasando por decisiones que ellos tomaron, por la queja del pueblo, pero ellos nunca dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Y de la misma forma yo vengo a decirte hoy en esta tarde de que no importa qué tan lejos has caminado de Dios, cuánto tú te hayas retirado del Señor, cuánto tú hayas endurecido tu corazón así como Faraón y te hayas cerrado tus oídos espirituales y hayas dejado de escuchar la palabra del Señor y el llamado del Señor para tu propósito que Él puso antes de que fueras concebido. Tu propósito no ha sido desechado. Tu propósito no ha sido cancelado. El Señor no te ha desechado. Y yo sé que alguien tiene que escuchar esta palabra, pero no ha sido desechado. Simplemente tu propósito ha sido retrasado. Quizás no vamos a alcanzar todas aquellas cosas, como decía el pastor hace tiempo, que debimos de haber alcanzado, pero eso no significa que tu propósito ha sido cancelado, ha sido suspendido, que ha sido desechado por Dios. Porque el Señor te sigue amando, el Señor te sigue esperando que tú regreses a sus caminos, así como el hijo pródigo, y para poner un anillo una vez más en tu dedo, en tu mano, y reconocerte una vez, veas más como hijo suyo. Amén. Esta palabra el Señor me la daba y muchas veces, muchos hemos estado en ese punto donde reconocemos, y eso también lo tocábamos el martes, reconocemos al Señor, nuestro Dios, como lo que es, un Dios altísimo, todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que es fuego consumidor, que reconocemos su autoridad sobre toda creación. Pero nos olvidamos muchas veces de aquel Dios misericordioso, de aquel Dios lleno de amor. Nos olvidamos de aquel Dios que entregó a su único hijo para que nosotros pudiéramos ser otra vez reinjertados o redirigidos a su propósito. Amén. Y tenemos que tener en conciencia eso, sin olvidarnos de quién es Dios, el Dios todopoderoso. Pero decíamos, y Fernando creo puso esta analogía el martes y me gustó bastante, de que Dios está sentado en su trono celestial. Está sentado y es maravilloso donde Él está, pero Fernando decía, pero sus manos, sus brazos llegan hasta la tierra, hasta lo más bajo que tú pudieras estar, llegan ahí sus manos para levantarnos una vez más. Amén. Que el temor de sentirse descartado no entra a nuestros corazones. Que el temor de decir, bueno, sí, el Señor me llamó una vez, el Señor me puso un propósito en mi vida, pero yo lo deseché por mis acciones, por mis fallas, por mis pecados, por retirarme de escuchar su palabra, por retirarme de sus caminos. Yo mismo lo deseché.
ni tú planeas tu futuro y tu propósito, como de la misma forma tú tampoco puedes desechar y cancelar tu propósito. Eso solo le pertenece a Dios, y Dios es tan misericordioso y amoroso con nosotros, que mientras que nuestros pulmones y nuestros corazones sigan trabajando, Él sigue teniendo vigente tu propósito. Amén. Y con eso quiero terminar. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer una oración sencilla, pero sé que esta palabra era para una persona en específica, y muchas veces el Señor habla así. El Señor habla así, habla de esa forma, que toma un tiempo específico para una sola persona. El Señor nos ama tanto que Él puede traer, decía por ahí que hizo hablar a un burro para hablarle a una persona, y decía un muchacho, si usó un burro, ¿cómo no va a poder usar a uno que tiene cuerpo de capibara? Pero el Señor nos usa, nos ama tanto que pueda usar un tiempo específico para hablar a una sola persona, a una persona que está esperando esta palabra, que está batallando con algo dentro de su corazón, y el Señor usa lo que Él tenga que usar, lo que está en sus manos. Quizás somos inútiles, pero en sus manos somos perfeccionados, y el Señor puede, inclina tu rostro, el Señor puede hablarte de cualquier forma, de muchas formas. Y te ama tanto a ti que tú estás esperando esta palabra. Te ama tanto el Señor, de que hace un tiempo específico para hablarte y decirte que Él no te ha desechado, que a pesar de todas tus fallas, todos tus defectos, que todo lo que tú hayas pasado, que lo más que hayas caminado fuera de los caminos del Señor, Él te sigue esperando, como al hijo pródigo. Él te sigue esperando. Está en medio del camino, esperándote con los brazos abiertos a que tú tomes la decisión y reconozcas que te equivocaste, y que también lo reconozcas que Él te sigue esperando, porque es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que sí es fuego consumidor, que sí es omnipotente, que sí es el todopoderoso, pero sí es un Dios también de amor misericordioso, que está dado para la ira. Y esta tarde yo te digo que no pongas más en espera el regresar a los caminos del Señor. Que el Señor te ama con un amor inmedible, con un amor que no tiene límites. Y te habla el Señor y te dice: yo te sigo esperando. Yo estoy aquí esperando a que mi hijo predilecto, mi hijo amado, mi hijo que yo lo pensé y lo diseñé desde antes de la creación del mundo. El Señor te dice: nada de lo que hagas me sorprendas. Nada de tus errores más grandes y más perversos y más oscuros me sorprende, porque yo ya conozco tu principio y conozco tu final. El Señor te dice: yo te sigo esperando. El propósito que puse en tu vida sigue siendo vigente. La posición donde yo te he puesto sigue vigente. Ese puesto de autoridad, esa posición que yo te puse, que te diseñé especialmente y específicamente para ti, te sigue esperando. No te he desechado, te sigo esperando, te dice el Señor. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de traer esta palabra certera, Padre Santo, específicamente. Quizás este mensaje no es para todos, Padre Santo, Señor, pero hay alguien, Señor, quizás aquí en esta casa, quizás por medio de la transmisión, que ocupaba y necesitaba, Señor, escuchar de que tú no lo has desechado, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de redirigir nuestros caminos, Señor, a tu propósito eterno, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que no nos has desechado, Señor, que tú tienes un propósito eterno, Señor, Padre Santo, para aquellos, Señor, que decidan caminar en tu propósito, Señor.
Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre Santo, Señor. Y ayúdanos a no apartarnos de tu palabra, Señor. A que meditemos, Señor, de día y de noche, Señor. Que no porque tu palabra dice que seamos valientes, Señor. Eso no significa que los miedos no van a llegar, Señor, en dado tiempo, Señor. Pero ahí es donde te tenemos que magnificar, Señor. Ahí es donde tenemos que aclamar a ti, Señor. Cuando las fuerzas, Señor, se nos acaben, Padre Santo, Señor, voltear al cielo y decir: Señor, ya no puedo más, Señor, pero seguiré caminando, Señor, porque tú has prometido que ibas a estar conmigo, Señor. Agarrarnos, Señor, fuertemente, Señor. Tomarnos de aquellas promesas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y yo creo, Señor, que si yo me esfuerzo, Señor, y yo creo, Señor, que si soy valiente, Padre Santo, Señor, y no me despego, Señor, de tu palabra, Señor, tú vas a estar conmigo, Padre Santo, Señor. Yo creo, Señor, que en todo lo que emprendas, Señor, si yo no me aparto de tu palabra, Señor, todo, Señor, me va a ir bien, Señor. No lo digo yo, Señor, lo dicen tus promesas, Padre Santo. Que todo lo que emprendieres, Señor, me saldrá bien, Padre Santo, Señor. Que quizás no sea perfecto y sea fácil, Señor, pero es donde entra, donde tú dices: esfuérzate y sé valiente, Señor. Padre Santo, Señor. Oh Padre Santo, muchos de aquí no hemos alcanzado cosas, Señor, por razones de no ser valientes o ser esforzados, Padre Santo. Pero hoy, Señor, yo me comprometo, Padre Santo, a ser cada día más esforzado, Padre Santo, Señor. En tus cosas, en tus negocios, Señor. En los negocios que tienen que ver con mi familia, Señor, con mi matrimonio y con mis hijos, Señor. En los negocios que tienen que ser de mi trabajo, Señor. Padre Santo, porque tú tienes cosas grandes, Señor, para mí. Y de la misma forma lo tienes para mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, y sus hijos, Padre Santo. Que si nos esforzamos y somos valientes, Padre Santo, Señor, tú vas a estar con nosotros, Padre Santo. Y todo lo que emprendemos, todo en donde caminemos, Señor, todo lo que la planta de nuestros pies, Señor, tocar y caminar, Señor, todo eso tú nos darás, Señor, si caminamos, Señor, tomados de tu mano y de tus promesas, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, Señor, de tus leyes, Padre Santo, de tus libros, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que meditemos, como dice tu palabra, de día y de noche, Padre Santo, Señor. Que la leamos, que la escuchemos, Señor, y que la apliquemos a nuestra vida, Señor. Porque si hacemos esas tres cosas, Señor, es imposible, Señor, que no haya un cambio, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si esto era para alguien de aquí de la casa, o si era para alguien que lo va a escuchar por las redes sociales, pero espero en Dios que esta palabra me haya dado a entender. No viene de mí, viene del corazón de Dios para alguien en específico. Y si aquellos que nos están viendo por las redes sociales no tienen una casa de adoración, te esperamos aquí en CMD. Pues esta puede ser tu casa. Que Dios los bendiga.